eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Tu amor por mí es más dulce
Dios les bendiga, amados hermanos. Para mí es un gusto saludarles nuevamente y estar aquí para compartir la palabra de Dios con ustedes. Y quiero dar un saludo a cada uno de ustedes que están en casa y a todos los que nos ven a través de esta transmisión. Que el mensaje que se imparte a este momento sea de grande bendición para su vida. Y voy a tomar la lectura que se encuentra en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 21. La escritura dice así: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos son como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de unas ropas teñidas en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos celestiales estaban vestidos de lino finísimos, blancos y limpios, y le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra él que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada con ella y el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Amantísimo Dios que moras en el cielo, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es una bendición para nuestras vidas y nos hace reflexionar, Señor, de un Dios tan amoroso, de un Dios tan bondadoso, de un Dios que hace tantas maravillas en las vidas de las personas. Pero, Señor, vemos a través de tu escritura, Señor, que tú tienes un plan y un propósito para la iglesia, en el cual en estos tiempos tú nos estás hablando, Dios mío. Te pedimos, Señor, que tu palabra nos pueda, Señor, ayudar a caminar en la fe que es en Cristo Jesús. Señor, bendice mi vida a través de esta transmisión. Y, Señor, yo reconozco mi incapacidad, pero quiero que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que nos dirija, Señor, y que seamos de bendición para aquellos que me escuchan. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, he estado predicando a través de esta transmisión hacia ustedes y llevo 3 mensajes por las cuales en el principio he estado hablando sobre la iglesia. Y el versículo de este día que yo quiero compartir con ustedes se encuentra en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11, que dice: entonces vi al cielo abierto, y aquí un caballo, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Apocalipsis 19, 11. Vemos aquí el panorama poderoso que se avecina en los tiempos no muy cercanos, en la cual Dios se va a manifestar de una manera poderosa. Y hemos venido hablando sobre la iglesia, y a veces aquí el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo con frecuencia son confundidos.
Y vemos aquí que una cosa es el arrebatamiento y otra cosa es la segunda venida de Cristo hacia la tierra. En Tesalonicenses capítulo 4, 1 Tesalonicenses 4, 17 dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Vemos aquí el apóstol Pablo que habla sobre el arrebatamiento, que dice que seremos, los que estemos aquí, los que estemos viviendo, cuando sea el arrebatamiento, en otra parte de la escritura habla que los muertos en Cristo serán resucitados, pero aquí está hablando a los que, como estamos hablando sobre la iglesia, estamos hablando sobre los que estamos en la actualidad, y dice que los que vivimos, los que hayamos quedado, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Lo que dice aquí en Apocalipsis capítulo 19, en la escritura que acabamos de leer, vemos el episodio que se avecina, y qué maravilloso es cuando vemos lo que la palabra de Dios enseña sobre este evento. Por eso es importante que nosotros como iglesias, que nosotros como hijos de Dios nos apercibamos cada día y que podamos estar en el plan de Dios para este momento. Dice, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Para esto que sucede, amados hermanos, necesitamos tener una preparación espiritual. Necesitamos anhelar en nuestro corazón que Cristo venga en las nubes, que necesitamos que estar orando, diciendo en nuestro espíritu: ven pronto, Cristo Jesús, y sácanos de este momento en que estamos viviendo, de este pecado, de esta situación en la que vive hoy el mundo. El mundo cada vez está de mal en peor, el mundo cada vez está lleno de pecados, el mundo cada vez ofende a Dios, pero también en el mundo, en la tierra, también está la iglesia de Jesucristo, el pueblo de Dios, la iglesia que fue comprada, el pueblo que fue comprada con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y todos aquellos que estemos listos, que estemos apercibidos, que estemos en nuestro espíritu, dice la palabra que seremos arrebatados, seremos llamados juntamente con Él en las nubes para recibir. Esto es el arrebatamiento, es el primer episodio, como que es el pre de la segunda venida de Cristo. Por eso es importante, amados hermanos, que el arrebatamiento es algo que no hay aviso. Dice la escritura que ni aún los ángeles saben ese momento. Entonces solamente el Padre que está en el cielo es que sabe en qué momento Él es propicio para que venga por su pueblo. Pero su pueblo tiene que estar apercibido, su pueblo tiene que estar provocando que esto suceda, porque si no, dice la palabra que el Señor nos sorprenderá como ladrón en la noche. Si supieras a qué hora el ladrón vendría en la noche, dice que velarías y estarías esperándolo para que no entre a tu casa y pueda robar tus cosas. Pero como no sabemos a qué hora ha de venir, pero nosotros, la escritura nos advierte que tenemos que estar alertas, como si fuese ese momento en que pasa esta situación en nuestras casas. Entonces vemos aquí, y la segunda venida habla en el libro de Zacarías capítulo 14, 4, que dice: y va a poner sus pies sobre los montes de los olivos, y la tierra, dice, que se partirá de un extremo a otro y será un gran valle. Entonces aquí vemos la diferencia de lo que es el arrebatamiento. Dice que Él solo llegará hasta las nubes, y dice que mandará a sus ángeles para arrebatar a su pueblo. Y en la segunda venida dice que cuando Él venga, dice que Él va a venir a gobernar. Entonces dice que Él pondrá sus pies sobre los montes, y será tan fuerte la presencia de Dios que el mismo valle, el mismo cerro, el mismo monte de los olivos que está ahorita, que es como un cerro, dice, no soportará la presencia de Dios y se partirá en dos y se convertirá en un gran valle. Entonces vemos que este tema nos recuerda algunas verdades clave. El mal algún día llegará a su fin y la justicia prevalecerá. Cristo saldrá victorioso sobre todos sus enemigos. Todo ser humano debe elegir un lado de esta lucha, y los seguidores de Cristo deben declarar su victoria a los que han oído. Y esa es nuestra esperanza. Es por lo cual estamos aquí. Porque, hermanos, de cualquier manera nosotros tratamos de transmitir el mensaje, de llegar hacia ustedes, para que nosotros nos apercibamos de que este evento está pronto a suceder. El tema que yo preparé se llama la segunda venida de Cristo. Jesucristo regresará victorioso sobre todo el mal. Ese es el tema.
Y vamos a, el primer mensaje que yo abrí, esta parte fue en el primero, tomé una iglesia de las 7 iglesias que habla el Apocalipsis. Una de ellas tomé como ejemplo la iglesia de Sardis, donde vemos que la situación de Sardis era que era una iglesia que estaba en zona de confort. En la zona de confort es que decía, estoy bien, no estamos pecando contra Dios. Pero Dios traía algo ahí todavía con la iglesia que esta iglesia no veía, y Dios le había dicho que estaban muertos. Entonces Dios dio la exhortación, Dios dio el mensaje, y esta iglesia se apercibió. En el segundo mensaje, hablando sobre la iglesia, es que como iglesia de Jesucristo nosotros tenemos que aprender a adorar a Dios. En el segundo mensaje que yo participé con ustedes era a la adoración a nuestro Señor Jesucristo y lo que impactan nuestras oraciones en el día en el trono de Dios. Ahí tomé como referencia en Isaías capítulo 5, donde vemos que están los seres adorando al Señor, y están los ángeles adorando al Señor en su trono, y también estaban los 24 ancianos. De lo que me impactó de este mensaje es que hay algo muy importante ahí de la iglesia que hoy en día existe en su trono. A veces no nos damos cuenta, pero dice la palabra que cuando hubo una persona digna de que podía abrir el sello, de continuar la historia de lo que viene para el futuro, se encontró que Jesucristo era el único que podía hacerlo. Y cuando se escucha esa buena noticia, vemos aquí que estos seres adoran al Señor. Pero lo más impactante de esta parte es que los ancianos, o los 24 ancianos, dice que levantan sus copas. Y dice que lo que portan las copas son las oraciones de los santos. Entonces, eso significa que hermanos, que mientras nosotros adoremos a Dios, mientras que nosotros clamemos a Dios, hay adoración también ahí en el trono de parte de nosotros hoy en la actualidad. Esa es la buena noticia que yo encontré. He leído muchas veces este pasaje, pero cuando yo veía esta parte, yo le dije, y esa parte a mí me llevó una convicción de que vale la pena adorar a Dios en tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque esa es la adoración que representa la iglesia con los 24 ancianos ahí en el gran trono del Señor. Entonces, y el pasaje que yo tomé en este día para compartir con ustedes es un evento en el cual se presenta la primera. No sé si recuerden que yo explicaba que el Cordero abrió un libro que estaba sellado por 7 sellos, y cada sello tiene un significado. Bueno, como él se encontró digno, el primer sello habla sobre esta parte, que es el primero, el jinete del caballo blanco, que viene como con título ahí en nuestra Biblia. Pero antes de entrar en esa parte, yo quiero compartir con ustedes un evento antes de esto que sucede. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 6 en adelante dice: y oí la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Vemos aquí el gran trono, que se encontró uno digno, que es el Cordero de Dios, que fue inmolado, y vemos que él es el único que pudo abrir estos sellos. Pero antes de abrir el primer sello, va a suceder algo insólito, y ese suceso es el arrebatamiento de la iglesia. Amados hermanos, hasta parece adrede en la escritura no se habla mucho de este evento, porque ese es el apercibimiento que hoy debemos tener nosotros. Hoy en este día, hoy en este momento, nosotros debemos de estar conscientes si estamos listos, si en este momento a Cristo decide hacer este evento del arrebatamiento, nosotros nos vamos con Él. Esa es una reflexión que tenemos que hacer hoy en día. Vemos cómo está el mundo, vemos cómo están las naciones,
cómo el hombre se autodestruye. Hay robo, hay pleitos, hay guerras, hay gobiernos que buscan el poder aquí en la tierra y están preocupados, están esperando que esto tiene futuro. Y cuando vemos aquí esta parte, amados hermanos, vemos que el tiempo es tan corto aquí en la tierra, que los tiempos en los cuales estamos viviendo son señales de que la iglesia debe estar viendo de que el Señor va a llegar un momento en que ya no va a soportar. Cada vez que nosotros vemos a través de la Escritura, cuando fue en el tiempo del diluvio, cuando fue la destrucción de Sodoma y Gomorra, dice la palabra que el pecado llegó hasta la nariz, ya no soportaba el Señor cómo el hombre cada vez se ensuciaba, cada vez el hombre iba de mal en peor, al grado que tomó la decisión de destruirla para terminar con la infección del pecado. Y hoy en día el mundo, la tierra, ya no solamente va a ser como Sodoma y Gomorra, ciertas ciudades, ahora es un total de la tierra. Y es ahí nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, debemos de estar analizando cómo está nuestra situación espiritual. Debemos estar mirando qué estamos viviendo, dónde estamos poniendo nuestra mirada. La Escritura dice que busquemos el reino de Dios y su justicia. Y dice, y todas las cosas Él se va a encargar de suplirlas. Todas las necesidades que haya en nuestra casa, en nuestra persona, en nuestro trabajo, en la familia, etcétera, etcétera. Dice el Señor se va a encargar. Lo único que Dios nos pide es búscame en este tiempo que yo puedo ser hallado. Porque dice que vendrán tiempos en que le buscaremos y no le vamos a encontrar. Amados hermanos, es importante que hoy nosotros pongamos nuestra mirada en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Es importante esto, porque Él en un momento a otro, Él va a tomar la decisión de venir por sus pueblos. Y los que estemos listos, los que estemos preparados, los que estemos apercibidos, así como aquella parábola que nos enseña de las 10 vírgenes, que 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Y las prudentes dice que llevaban su aceite y también traían vasijas con aceite. Pero las insensatas solamente traían consigo ese aceite. Pero se terminó ese aceite y entonces el novio se tardó, y cuando ellas querían seguir esperando al novio, pues ya no tenían suficiente aceite. Tuvieron que salir, y ese darse la vuelta, ese salirse, es ahí donde, hermanos, Dios tomó, o el novio tomó la decisión de llegar. Pero las que estaban apercibidas dice que entraron con él. Entonces, amados hermanos, esto está tipificando nuestra situación, está tipificando nuestra vida, nuestra relación con Dios. Ese aceite significa que es el Espíritu Santo, que siempre el Espíritu Santo, hermanos, debe estar trabajando en nuestra vida, debe estar gobernando nuestra vida, debe estar pastoreando nuestra vida. Y cada vez, hermanos, tener una buena relación con el Espíritu Santo, porque solamente el Espíritu Santo es la que nos puede alertar, es el atalaya que está a la expectativa de lo que va a suceder, y nos va a hablar a nuestras vidas de que Cristo viene, que nos preparemos, que estemos velando y orando en momentos de nuestras vidas, para que cuando este evento sucede, entonces nosotros nos vamos con el Señor. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y a su esposa se ha preparado. Dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Si nosotros vemos el capítulo que acabamos de leer, que tuvimos como lectura de fondo, esas vestiduras son las vestiduras de los ángeles. Ahora, esa iglesia, ese pueblo que fue llevado, va a ser vestido, va a ser transformado. Esa es la parte que nosotros, cuando dice la Escritura que vamos a ser transformados, vamos a ser limpio y vamos a resplandecer. Porque dice, porque el lino fino, dice, son las acciones justas de los santos.
A veces yo me quedo un poco así pensativo cuando veía yo esta parte de la escritura, porque a veces pensamos que el lino fino es como una ropa, es un tipo de tela que es fina. Pero si vemos aquí lo que dice la palabra, dice, son las acciones justas de los santos. Hoy en día la juventud quiere usar marcas de vestidos, y a veces porque pues, son muy caras las marcas, entonces buscan las que se parecen a las marcas, a las de marcas, ¿no? A los clones. Y entonces se parecen, pero no es el mismo, es como la similar, ¿no? ¿Verdad? La medicamento similar, ¿no? Dice lo mismo, pero es más baratito. Entonces, ¿qué tan fino te quieres ver allá, amados hermanos, cuando estés con el Señor? Pues todo lo que haces aquí en la tierra, todo dice la palabra que todo lo que siembres, allá lo vas a cosechar. Allá lo vamos a cosechar. Entonces, ¿qué tan resplandeciente, qué tan fino quiero que sean mis vestiduras? Pues cada vez lo que yo me esforce por ser mejor ciudadano, por ser mejor cristiano, por ser mejor hijo de Dios aquí en la tierra y ser justo, agradable a los ojos de nuestro Dios. Y dice el ángel, el versículo 9 dice: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Cuando dice la palabra bienaventurado, hermanos, eres privilegiado. Los eventos que vienen más adelante, después del primer juicio que viene de la escritura del capítulo 20 en adelante, oiga, hermano, es algo tan terrible que viene sobre la tierra. Es un juicio tan fuerte de parte de Dios hacia la tierra, que el ángel le da ese gozo y esa alegría de decirle a los hombres que estén ahí en ese momento. Esto todavía no sucede, hermanos, porque aquí estamos todavía, pero tenemos que estar preparados para este momento, porque el ángel dice: bienaventurados los que son llamados a la cena. Y la cena que está, hermanos, ofreciendo el Señor es gratis. No tienes que pagar nada. Simplemente te tienes que purificar, tienes que vivir en santidad, tienes que vivir en pureza, te tienes que, hermanos, cada día consagrarte más y más al Señor, porque este momento va a suceder. Dice: los que son llamados a la cena del Señor, a la cena de las bodas del Cordero. Y le dice: estas palabras son verdaderas, porque son las palabras de Dios. El mismo ángel que le habla en la visión a Juan, le está diciendo: Juan, estas palabras son reales. Como diciéndole: por favor, transmítela, por favor, escríbelas, que no se te vayan a olvidar. Y cuando yo veo, hermanos, esta parte de los mensajes que yo he venido transmitiendo y compartiendo con ustedes, y llego a este punto, hermano, vale la pena luchar por la fe que hemos creído en Cristo Jesús. Vale la pena seguir adelante. Vamos a medio camino. Vamos, hermanos, cada día avanzando. Entonces, no nos cansemos. No abandonemos al Señor en estos momentos. Sé que a veces estamos viviendo tiempos difíciles, pero tenemos que esforzarnos. Entonces, amados hermanos, yo les invito a que la iglesia, más la iglesia local, la iglesia del Jordán, se esfuerce, busque a Dios, se santifique, y que cuando tengamos la oportunidad de venir a adorar a Dios, a su santo templo, lo hagamos con una manera de hermanos, de alabanza, de ese gozo que se va a escuchar en el cielo, hermanos, cuando estemos allá. El entusiasmo, hermanos, que nosotros le representemos aquí es lo que le estamos mostrando a Dios, que lo que va a suceder allá en el cielo. Entonces, lo maravilloso allá es que, hermanos, que cuando estemos allá, dice que todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Dice que allá no habrá llanto, allá no habrá tristeza, allá no habrá dolor, allá no habrá cosa de qué preocuparnos. Quizás hoy en día esas cosas hoy nos quitan de lo que, hermanos, tenemos que ofrecerle a nuestro Dios. Pero eso Dios lo entiende. Por eso dice el Señor: busca primeramente el reino de Dios. Búscame primero a mí. Ponme como en primer lugar a mí. Amada familia, es importante que en la familia esté el Señor Jesucristo.
Y dice, y yo me voy a encargar de todos los demás. Y cuando, hermanos, ponemos esa confianza y le creemos a Dios, creemos a su palabra, entonces Dios va a concedernos, Dios nos va a cuidar, Dios nos va a proteger. A veces, hermanos, estamos a veces en la enfermedad y pasamos luchas, pasamos situaciones tremendas, fuertes, pero Dios nos ayuda, Dios nos libra de todas aquellas cosas. ¿Cuántas cosas Dios no nos ha librado, hermanos? Hemos visto su mano poderosa en nuestras vidas y nos ha librado, porque su palabra lo ha dicho, que Él nos libraría. Y si nosotros aquí en la tierra, hermanos, entre luchas, como dice el canto, entre luchas y pruebas, caminamos, seguimos adelante, el Señor va a ver nuestro esfuerzo, el Señor va a ver nuestro corazón, el Señor va a ver nuestra intención que hay en nuestra vida, y entonces, y Él va a evaluar si somos dignos o no somos dignos. Pero, hermanos, si ni siquiera nos tomamos el tiempo de buscar a Dios, de orar, de leer la palabra, de hablarle a otros de Cristo, si ni siquiera estamos haciendo eso, hermanos, no crea que Dios es malo, que Dios va a ser cruel con nosotros. Nosotros mismos estamos haciendo, porque yo subrayé esta parte, lo que dice en el versículo 8, dice: las acciones justas de los santos son sus vestiduras ahí en el cielo. Muy bien, Cristo regresa triunfante. Vemos el punto número 11 de Apocalipsis 19, dice que describe la culminación de la lucha entre Dios y Satanás, entre los santos y los seguidores de la bestia, al final de la gran tribulación. Versículo 11 dice: y vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel, se llamaba Verdadero, era justo, y que juzga y pelea. Ya no va a ser aquel Cristo que entró en Jerusalén, entró en un pollino y entró, hermanos, así tan humilde. Ahora Él dice que Él viene en su caballo. Ahora él viene como rey. Ahora Él viene como Señor. Y dice que Él viene a gobernar la tierra. Y dice que todo lo que existe en ese momento, el anticristo, el falso profeta, el diablo, dice que lo va a encadenar y lo va a meter en profundidades de la tierra. Y dice que todo lo que está ahí en la tierra, dice que hay algo bien maravilloso aquí, amados hermanos, que me voy a adelantar un poquito allí donde dice que va a invitar a todas las aves de los cielos. Y va a ser ahora sí que una invitación a todas las especies de aves carroñeros, donde les va a ofrecer un platillo. Y dice que hay de todos ahí. Hay ricos, pobres, esclavos, libres. El Señor va a barrer con todo. Si tiene el poder para poner a Satanás, al falso profeta, a la bestia, y meterlo al Hades, hermanos, de los poderes que queden en la tierra, ¿qué será para Dios? Es algo tremendo. Es algo tan fuerte aquí. Y dice: es fiel y es verdadero. Él juzga, y dice, y Él sale victorioso en la guerra. Dice: sus ojos como llamas de fuego. Es que sus ojos pueden mirar el interior. Cuando veía yo al principio de los mensajes, veía que Dios dice que en su trono salían 7 espíritus, y esos 7 espíritus dice que estaban sobre la tierra, informándole a Dios de todo lo que estaba pasando con cada persona, todo lo que hace cada persona aquí en la tierra. Y todo eso está escrito en el libro, en un libro. Se está escribiendo la historia de nosotros en un libro. Y ¿saben qué, amados hermanos? Cuando este evento suceda y las personas que estén ahí, esos libros van a ser abiertos y lo van a escuchar aquellos que vieron este evento. Porque el ejército que viene ahí con él, por eso quise impartir la parte del arrebatamiento de la iglesia, esa parte, porque ya nosotros somos participantes de este evento. Somos parte del plan de Dios con sus ángeles ahí. Todo lo que está ahí adelante, hermanos, es terrible ya.
Son malas noticias para los que están en la tierra. Por eso debemos estar preparados, amados hermanos, porque el arrebatamiento no tiene tiempo, no tiene día, no tiene, amados hermanos. Y dice que sus ojos son como llamas de fuego que pueden mirar el corazón. La Biblia dice que Él mira el corazón, Él mira el alma, las intenciones, Él las mira. Dice que trae muchas diademas en su cabeza. ¿Por qué? Porque Él es el rey. Eso habla, hermano, de un rey soberano, único. Y dice, y en su nombre escrito como que ninguno conoce sino Él. Y eso demuestra que Él es único. Dice, vestido de ropas manchadas de sangre de su propio sacrificio o de sus enemigos. Si usted ve el Apocalipsis, cuando lo representa Juan, dice que el cordero que estaba en el trono, dice que estaba como inmolado. O sea, como que todavía representa, porque por eso a veces nosotros cuando oramos y pedimos a Dios que nos ayude y decimos, Señor, que la sangre de Cristo nos limpie, que la sangre de Cristo nos cubra, que la sangre de Cristo tiene poder. Porque posiblemente el Señor todavía esa sangre Él las tiene para hermanos, para ocuparlas y nosotros protegernos. O también puede ser la sangre de sus enemigos, donde será salpicado al momento del encuentro con los enemigos. Ahí en el versículo de Apocalipsis 12 dice, sus ojos son como llamas de fuego, que había en su cabeza muchas diademas, y estaba vestido de ropas teñidas de sangre, y su nombre es, dice, el Verbo de Dios, y el ejército celestial vestido de lino finísimo, blanco y limpio, y le seguían en caballos blancos. Vemos aquí la maravilla de lo que el Señor se rodea. Todo lo que viene ahí, hermanos, es porque Él viene a gobernar, Él viene a reinar, Él viene a enseñorearse sobre la tierra. Y el pueblo que trae ahí, que es la iglesia, la que fue arrebatada, es la que va a estar ahí con Él. A esto nosotros le llamamos el milenio, que el milenio el Señor va a estar ahí por 1000 años, todo se va a sujetar a Él. Qué hermoso, hermanos, que nosotros nos encontremos ahí, porque viene algo más terrible para los que no están en este momento, más adelante en la Escritura. La visión de Juan nos da la esperanza de que los poderes malvados de este mundo pueden ser resistidos y que su condena ya es segura, y hay que permanecer fieles a Cristo. Punto número 2. Dice, Rey de reyes y Señor de señores. 15:18 dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ellas a las naciones. La palabra de Dios dice que es espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y vemos aquí que solamente con su palabra, ni siquiera va a usar un instrumento de espada, de algún arma. Dice que solamente con su palabra, de sus bocas salen unas palabras, y dice, y herirá a las naciones, y dice, y las regirá con varas de hierro, y dice, y él pisa el lagar del vino del furor y la ira de Dios Todopoderoso. O sea, toda su ira, hermanos, se va a hacer en ese momento. Y todavía, hermanos, eso no es nada, porque todavía falta el juicio de Él. ¿A dónde es el destino de aquellos que no se hallaron en el arrebatamiento? Qué tremendo, hermanos. Aquí es algo interesante porque gracias a Dios que esta palabra llega a nuestra vida y podemos apercibirnos que los días que vienen son días muy terribles. Posiblemente Satanás está haciendo estragos en la tierra y con la humanidad, pero lo que hará el Señor será algo terrible, algo más fuerte, porque el diablo está para matar, robar y destruir, pero Dios, hermanos, va a santificarse y Dios va a limpiar la tierra, porque hoy en día la tierra gime, la tierra ya no aguanta lo que el hombre está haciendo. Y hermanos, y es por eso que nosotros debemos estar poniendo atención aquí. ¿Qué estamos haciendo con la heredad que el Señor nos dio? Qué tremendo, ¿verdad? Y dice que Él va a hacer, dice que Él la regirá con vara de hierro. Y dice, y la pisará con furor y la ira del Dios Todopoderoso.
y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué tremendo es esta parte que describe lo que estaba viendo Juan en esta visión de lo que viene hacia la tierra. Versículo 17 dice: y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo. Esa es la parte que quería yo compartir con ustedes. Fíjese la invitación que hace el ángel. Como que ya Dios dice: ya no me interesa lo que está en la tierra. Ahorita el Señor está preocupado por la persona que está en la tierra y nos hace la invitación de que le aceptemos, como que le creamos y que le aceptemos que Él es el único que nos puede salvar de este evento. En Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, o sea, nadie puede entrar al cielo si no es a través de Cristo. Esta es la invitación hoy para nosotros, porque hay una invitación después que Él levantó a su pueblo, después de aquellos que fueron fieles, de aquellos que creyeron con todo su corazón, que fueron firmes y que confiaron y pusieron su confianza en Dios. Y Dios en su misericordia nos transformó, nos levantó y nos puso a su diestra. Ya estamos seguros, amados hermanos. En Cristo Jesús somos más que vencedores. En Cristo Jesús, hermanos, estamos resguardados. Ya el Señor, de ahí en adelante, ya no le preocupa la humanidad. Y entonces Él tiene un evento y dice: venid y congregaos a la gran cena. Dice: aves que vuelan en medio del cielo, aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes, de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos. Está hablando de humanos, ya sean libres, ya sean esclavos, ya sean pequeños, ya sean grandes. Qué tremendo. Cuando yo veía la parte de pequeños, ¿habrá pequeños ahí entonces? Sí. Sí habrá. Pequeños que van a ser enjuiciados después del milenio, después del reinado, después de que el Señor vuelva a acomodar la tierra. Dice que vendrá el juicio, el juicio del gran trono blanco, el juicio de los incrédulos, el juicio de aquellos que no quisieron nada con el Señor. A veces pensamos que al morir en esta tierra, ahí se termina todo. Pero a la luz de la Escritura vemos que hay un juicio, hay algo más. Y esas cosas solamente le corresponden a Dios. Hoy nosotros debemos de estar preocupados de dónde queremos pasar nuestra eternidad. Y ahí está la invitación que hace este ángel, porque el Señor va a barrer con todo lo que está sobre la faz de la tierra. Y dice: y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. O sea, lo van a enfrentar. Los reyes que hoy quieren las naciones, los que hoy, hermanos, los europeos, los asiáticos, todos aquellos reyes que buscan el tener el poder del mundo, van a pelear. Y yo a veces, quizás si yo veía esta escritura 50 años atrás, pues era como que pleito de hombre a hombre. Pero hoy vemos en la actualidad las naciones de primer mundo,
el tipo de armas que poseen, y le van a enfrentar a este rey, porque se sienten poderosos, se sienten capaces, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Dice, y la bestia fue apresada. Está hablando del anticristo, está hablando del diablo mismo. Dice, y con ello el falso profeta, bueno, ahí es el anticristo, que había hecho delante de ellas las señales de las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. O sea, todo lo que va a suceder, hermanos, todo lo que viene. Y poco a poco esta plataforma se está formando hoy en la actualidad. Todo va encaminado hacia ese evento. Y el hombre sin Cristo, el hombre sin el Espíritu Santo, el hombre si no camina a través de la Escritura, se va a quedar. Por eso es importante, amados hermanos, que leamos la Escritura. Escudriñad las Escrituras, dice el Señor, porque os parece que en ella encontraréis la vida eterna. En ella nos da la luz, en ella nos da la visión, hermanos, de lo que estamos, en los tiempos de los cuales estamos viviendo hoy. Pero si hoy, amados hermanos, no leemos la palabra de Dios, pues mucho menos el Espíritu Santo va a estar, hermanos, ahí. Porque el Espíritu Santo se alimenta de la palabra de Dios mismo en nosotros. Y hermanos, y cuando nosotros leemos la palabra nos lava. Cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo está activo. Y entonces si el Espíritu y la palabra están activos, nuestra vida está transformada. Hay un cambio en nuestra vida. Y nosotros nos damos cuenta cómo está nuestra vida delante de Dios. O yo mismo me doy cuenta de cómo estoy, cómo me siento delante de Dios. Tengo esa facultad, tengo esa capacidad. ¿Por qué? Porque Dios me hizo perfecto. Pero también si yo invito al Espíritu Santo, si también yo me meto en la palabra de Dios, voy a ver mi situación, voy a ver mi condición delante de Dios. Y si es momento de adiós, ahorita es momento de pedirle a Dios y humillarnos y pedirle perdón, hay que hacerlo, hermanos. Si mi hermano me hizo algo que no me gustó, es el momento de decirle perdóname porque no me gustó lo que me hiciste. A veces pensamos que es el que ofendió es el que tiene que ir a pedir perdón. Pero la Escritura nos enseña cosas tremendas. Si me ofendió, tengo que irle a pedir perdón porque me ofendió. Dios es distinto a nuestros pensamientos. Pero ¿qué hace este Rey de Reyes? Agarra al enemigo, a los fuertes. Y hermanos, y dice que fue apresada. El falso profeta fue apresado, dice, a aquel que engañaba, y que dice, engañaba a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Y dice, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufres. Veamos una escritura ya en el libro de Ezequiel 39. Y tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor: di a las aves de todas las especies. Ahí está la profecía. Ezequiel también fue una de las personas que visualizó. Y ya tenemos aquí Daniel y Juan. Y en el Antiguo Testamento dice que antes no había jueces, entonces en boca de 2 o 3 testigos esto va a suceder. Y aquí tenemos dos personajes en diferentes tiempos visualizando lo que viene en el futuro. Hoy en día le damos gracias a Dios porque podemos ver la Escritura y nos damos cuenta que esas visiones o esas cosas que Dios les mostró a estos varones hoy está pronto a suceder. Y dice: di a las aves de todas las especies y a todas las fieras del campo, juntaos y venid y reunid de todas partes a mí víctimas que sacrificio para vosotros. Un sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comeréis carne y beberéis sangre.
Comeréis carnes de fuertes, beberéis sangre de príncipes de la tierra, de carneros, de corderos, de machos cabríos, de bueyes, de toros engordados. Dice, comeréis grosura hasta saciaros y beberéis hasta embriagaros de sangres de las víctimas que para vosotros sacrifiqué. Y dice, y os saciaré sobre mi mesa de caballos, de jinetes fuertes y de todos los hombres de guerras, dice Jehová. Todo el poderío, todo el armamento que hoy existe, amados hermanos, todo no va a servir para enfrentar al Señor. Cuando Dios nos da el mensaje que cómo debemos de pelear o cómo debemos de defendernos, dice que no es con espada ni es con ejército, sino con su Santo Espíritu. El Espíritu de Dios es el que, hermanos, hace estragos. Y si nosotros estamos tomados, nos llenamos del Espíritu de Dios, dice, resistid al diablo y dice que huirá de vosotros. Ahí están las promesas de nuestro Dios. Y amados hermanos, los grandes armamentos que haya en Israel no van a poder contra el rey que viene montado en el caballo blanco. Y dice, y aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios. Y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado, por cuanto se rebelaron contra mí, y yo escondí de ellos mis rostros y los entregué en mano de sus enemigos, y cayeron todos a espada. Conforme a su inmundicia y conforme a sus rebeliones hice con ellos, y de ellos escondí mis rostros. Mira, amado hermano, aquí nos está hablando un ejemplo que se vivió. Y si este pueblo era el pueblo especial de Dios, todos aquellos que se rebelaron, todos aquellos hermanos que se fueron en contra de Dios, Dios los destruyó. ¿Cuánto más nosotros, hermanos? ¿Cuánto más aquel que pisoteare, dice, la sangre de Cristo? ¿Sabe que la sangre de Cristo fue derramada para salvación del hombre del mundo? Ahí lo dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, amados hermanos, ¿usted cree que tendrá compasión del resto de la humanidad que se quedó? No, esto se va a cumplir. Dice, conforme a su inmundicia y conforme a sus rebeliones, hice que con ellos y de ellos escondí mi rostro. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Dice, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, ahora volveré a la cautividad de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel y me mostraré celoso por mi santo nombre. Y ellos sentirán vergüenza y toda su rebelión con que fabricaron contra mí cuando habiten en su tierra con seguridad y no haya quien los espante. Cuando los saque de entre los pueblos y los reúna en la tierra de sus enemigos y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones. Y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautivo entre las naciones, los reuniré sobre la tierra, dice, sin dejar allí a ninguno de ellos, ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Qué tremendo, qué misericordia tiene Dios, amados hermanos, de su pueblo. Dios sigue amando al pueblo de Israel, lo ama tanto. Y aquel judío, aquel pueblo de Jacob que cree hoy en Jesucristo, el Espíritu Santo es derramado. Él ya está recibiendo esta bendición. Pero en aquel día dice que sus vendas de sus ojos van a ser abiertos, van a ser quitados. Y se van a dar cuenta cuando vean a este Rey de Reyes, vean sus manos, vean su costado, las marcas que fueron expuestas ahí para testimonio de lo que ellos en la antigüedad estaba pasando, iba a pasar, pasó. La visión de Juan nos motiva a examinar nuestro corazón y considerar que si estamos
intimados o tentados a los poderes oscuros de este mundo. Hay que renunciar al mal del mundo. Los enemigos de Cristo están vencidos. Vemos ahí una lectura en Juan. En Apocalipsis 26 dice: y vi un ángel que descendía del cielo con las llaves del abismo y una gran cadena en su mano. Y dice: y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y los ató por 1000 años. Y los arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y sabe, hermanos, la escritura misma nos da testimonio. Todavía esto no sucede, pero la Biblia dice que después que Cristo reine sobre la tierra, restaure la tierra y pase este evento, hermanos, del reinado del Mesías aquí en la tierra por 1000 años, el diablo va a ser encadenado. Y dice que la palabra, que cuando sea suelto, va a ir sobre el hombre. ¿Y sabe qué va a suceder? El hombre se va a rebelar contra Dios. Aún después de disfrutar con Cristo Jesús en la vida natural por 1000 años, ver todas las cosas, dice que las armas, dice que el león estará con el niño, jugará con la serpiente, etcétera, y todas esas cosas, dice que todo, porque el Señor va a tener control hasta de las fieras, ¿no? Va a quitar ese instinto de los animales y se van a hacer domésticos. Que el león ya no va a depender de comer a otro animalito, sino dice que comerá hierba como el buey. Son cosas extrañas que va a suceder, hermanos, en el reinado de Cristo. Y dice la palabra aquí que el diablo va a ser encarcelado. El diablo no tendrá ningún evento en el tiempo de Jesús, porque solamente hay un Dios, un Señor, un Rey, y es Él, es el único que puede gobernar. Pero dice que después que esto suceda, dice que va a ser soltado por un breve de tiempo. Pero ya no queda más tiempo, porque de ahí viene el juicio de Dios hacia las naciones. La visión de Juan nos alienta, nos advierte del mal, del sufrimiento, del juicio, y nos motiva a compartir las buenas nuevas de triunfo del Cordero con que ellos necesitan la salvación. Amados hermanos, la venida de Cristo, el reinado de Cristo aquí en la tierra es algo que va a suceder, y que Él lo va a hacer de una manera espectacular, de una manera, hermanos, que solamente Él es el que impondrá. Él dice la escritura que Él es Rey, Él es el Señor, Él es único. Y vale la pena, hermanos, que nosotros nos encontremos en esta parte. La escritura deja bien claro que Jesús vencerá todo mal, todo mal. Él es el vencedor. Esta gran victoria futura nos trae regocijo, pero también un desafío de enfrentar la oposición diaria. Hoy en estos tiempos tenemos que solamente, amados hermanos, es pedirle a Dios. Dice la escritura: pedid y todo lo que pidieres en mi nombre os será hecho, será concedido. Hoy quizás, hermanos, estamos, a veces hay enfermos, están viviendo situaciones, pero sigamos confiando en Dios, que Dios va a hacer grandes maravillas en nosotros. Dios trae una enseñanza ahí. Todas las cosas que nos suceden nos ayudan para bien. Y amados hermanos, tenemos que cobrar ánimo, tenemos que esforzarnos, tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Hay que seguir orando por la iglesia, hay que seguir orando los unos por los otros, hay que seguir orando por el liderazgo de la iglesia, hay que seguir orando por las familias, hay que seguir orando por los que nos presiden, por los gobernantes, por los presidentes, por el mundo, por Israel. Hermanos, hay que orar, hay que clamar a Dios. Dios nos quiere ver ahí. Dios quiere ver ahí a su pueblo gimiendo, esforzándose, preocupándose para, hermanos, que haya justicia en la tierra. Que no estemos en la zona de confort, amados hermanos.
Y entonces Dios va a hacer cosas maravillosas. Y yo creo, hermanos, que lo que vamos a ganar es que Él viene pronto y nos saca de este dolor, nos saca de esta situación en la que vivimos y seremos transformados. Hay que recordar que seguir el camino del mundo conduce a la destrucción. Y la Biblia lo habla bien claro allí, Juan también. Dice, nadie puede servir a dos señores, porque se convierte en uno que le va a quedar mal. O servimos a Dios o servimos al mundo. Jesús oraba y decía, Señor, yo te pido que están en el mundo, pero no son del mundo. Solamente te pido que los guardes del mal, guárdalos del mal. Dios, hermanos, sabe la situación. Dios sabe dónde está la iglesia. Dios sabe, pero la iglesia es luz, la iglesia es sal, la iglesia, hermanos, es el pueblo de Dios, es la representación de Cristo aquí en la tierra. Y por lo tanto, Él está con nosotros. Y Él mismo lo dijo, he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta el fin del mundo. El Señor va a estar con nosotros. Debemos vivir cada día según el camino de Jesús, no el camino del mundo. Amén. El camino de Jesús nos lleva al cielo, nos lleva a la vida eterna, nos lleva, hermanos, a tener un mejor futuro de nuestra vida. Este mundo no nos deja nada bueno, amados hermanos. Entonces, a veces nos preocupamos por cómo estar mejor aquí en el mundo. Tenemos que preocuparnos cómo estar mejor en nuestro espíritu, en la vida espiritual, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos para con nuestro Dios. Hay que comprometernos a seguir a Jesús y reafirmar nuestro compromiso con Él. Amado hermano y amigo que me escuchas, si escuchaste este mensaje por primera vez, quiero hacer una invitación para que recibas a Jesús como tu Salvador. Si escuchaste este mensaje y a veces dices, no entiendo nada, no sé, pero dices, pero quiero tener a Cristo en mi corazón, quiero tener una vida diferente, quiero cambiar mi forma de ser, yo te invito a que hagas esta oración y pidas a Cristo que entre en tu corazón. Haz conmigo esta oración que dice así: Dios Todopoderoso, durante toda mi vida me has estado ofreciendo a tu Hijo Jesucristo como el regalo que me puede traer paz, gozo y sabiduría. Ahora quiero recibirlo en mi corazón. Y aunque no entiendo todo perfectamente, deseo servirte y obedecerte por el resto de mi vida. Amada iglesia, quiero terminar con una oración y invitarlos a que sigamos esforzándonos. La Escritura trae buenas noticias para nosotros. Vienen cosas hermosas de parte de Dios para nosotros y son buenas noticias. En este mundo hay malas noticias para nosotros, pero Dios nos ofrece buenas noticias. Y si nosotros permanecemos fieles, Él se va a encargar de hacernos justicias a nosotros. Sigamos orando a Dios. Recuerde, nuestras oraciones, nuestro clamor a Dios es la adoración que representan los 24 ancianos hoy en día ahí en el cielo. Entonces, cada día que tu oración, tu entrega a Dios sea más ferviente, más, hermanos, dedicada hacia Él. Y hermanos, que sea de calidad. En el Antiguo Testamento Dios le pedía al pueblo de Israel el mejor becerro, el mejor novillo, el mejor borrego, todo lo mejor. Ahora, hermanos, lo que hoy el Señor pide de nosotros es nuestra adoración, nuestro clamor a Él. Y esas son ofrecidas en su trono en representación a través de estos 24 ancianos. Entonces, hermano, que cada vez que estas copas sean levantadas, ahí esté tu petición, ahí esté tu oración y Dios vea ese clamor tuyo. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar por cada uno de nosotros, por la iglesia, por la familia. Inclinemos nuestro rostro. Padre que moras en el cielo, te damos gracias por tu palabra. Tú eres bueno, Señor, y tu palabra nos trae libertad. Tu palabra, Señor, nos trae gozo. Tu palabra, Señor, nos trae un avivamiento en nuestro corazón, Señor. Señor, tú preparas nuestra vida porque un día
tú mismo lo vas a presentar delante de ti para ti mismo, Señor. Como una esposa, como una novia, Señor, ataviada, una novia, Señor, que pura, Señor, y que tú serás aquel esposo para nosotros, Señor. Señor, te pido porque tú guardes a la iglesia de todo mal, de toda situación en la que hoy se está viviendo, Señor. Señor, hay muchos hermanos que están enfermos, muchos hermanos que están en los hospitales, muchos hermanos, Señor, que quizás perdieron su empleo, Señor, por la situación que hoy se vive en el mundo, Señor. Pero, Señor, no dependemos del mundo. Hoy creemos en tu palabra y tu palabra es verdad, Señor. Y yo te pido que tú lo guardes a cada uno de mis hermanos, que tú proveas para cada uno de sus necesidades, Señor. Yo te pido por la iglesia que cada vez, Señor, sea santificada, sea renovada en el nombre de Jesús, Señor. Que la iglesia, Señor, pueda ver en el Espíritu el plan y propósito que tú tienes como iglesia, Señor, y también, Señor, como persona, Señor, el plan, que seamos unos vasos, que seamos, Señor, aquel instrumento especial, Señor, para que tú te des a conocer a través de nosotros, Señor, aquellos que no te conocen. Señor, también te pido por la iglesia para que pueda ver el reino de Dios a través de un nuevo nacimiento en nuestro corazón. Que cada día el creyente, Señor, pueda ver, Señor, esa renovación en su vida y pueda, Señor, un día entrar en el reino de Dios. También te pido, Señor, por la iglesia que permanezca unida, Señor. Así como el cuerpo, Señor, tiene muchos miembros, Señor, pero está unido, Señor, es un solo cuerpo. Yo te pido, Señor, que la iglesia en el Espíritu, Señor, podamos estar unidos, Señor, juntos adorándote, Señor, a tu nombre, Padre. Te pido, Señor, que bendigas a cada creyente que esté pasando por dificultades. Te pido, Señor, que no falte su fe, Señor. Ayúdale, Dios mío. Auméntale la fe. Bendice a cada creyente, Señor, que crezca en el Espíritu. Bendice, Señor, a todos, Señor, los líderes, a cada maestro de escuela dominical, Señor, a cada diácono, a cada anciano, Señor, a la iglesia pastoral, Padre, a la casa pastoral, Señor. Todo, Señor, bendícelo en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Y que todos crezcamos en el conocimiento de Cristo Jesús. Te pido, Dios mío, que nada nos pueda separar de tu amor, Señor. Que cada día nos esforcemos, que cada día nos tomemos de tu mano, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, que la paz de Cristo Jesús sea con ustedes. Dios les bendiga. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y espero. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control.